Queridos hermanos, estamos participando de un culto especial, el culto de Navidad, en un año muy particular, este 2020, el año de la pandemia, y por eso hemos querido tener este fondo de nuestro querido templo para poder realmente sentir lo especial que es este culto y también este mensaje. Y quisiera invitarlos a todos ustedes que puedan acompañarme en la lectura del Evangelio según Lucas, el capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Lucas capítulo 2, los versículos del 8 al 11, que voy a estar leyendo según la versión Nueva Traducción Viviente. Repito, Lucas, el capítulo 2, los versículos que van del 8 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera: Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, queremos darte gracias porque hoy una vez más tenemos un culto especial de Navidad. Y gracias por lo que ella significa para cada uno de los que hemos tenido un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que tú nos hables claramente a través del pasaje que hemos leído, porque te lo suplicamos humildemente, justamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, no hay noticia que pueda provocar más alegría que la que anunció el ángel. Muy bien, dice acá, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Y después de tantos años, sigue siendo así. Todos aquellos que hemos llegado a conocer el mensaje sobre Jesucristo y hemos sido transformados al entregar el control de nuestra vida al Hijo de Dios, hemos tenido esta gran alegría. Y este es el sentido de la Navidad. Por eso, en esta oportunidad yo quisiera relacionar el lema que nos ha acompañado a lo largo de todo este 2020, vivamos el poder del Evangelio, indicando en este caso lo que el ángel desde el comienzo muestra con toda claridad, la doble naturaleza de Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso mi propuesta en esta ocasión es: vivamos el poder del Evangelio con Cristo como Señor y Salvador. Y al celebrar esta Navidad tan especial, meditemos en lo que esto significa con base en algunos otros versículos del Nuevo Testamento. En primer lugar, con Cristo como Señor, o sea, como dueño de nuestras vidas. Y hay un pasaje que es muy importante en cuanto a esto, que es 1 Corintios, el capítulo 8, el versículo 6, donde según la versión Dios habla hoy, dice: por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. El hecho de que Cristo sea el Señor nos hace pensar en la autoridad bajo la cual existimos nosotros, como existe todo el universo. Por eso me gustó esta versión popular, Dios habla hoy, porque nos ubica a nosotros, diciendo incluso nosotros mismos formamos parte de quién, de todas las cosas que existimos bajo la autoridad de Jesucristo. Pero al escribir a los Corintios, pero en la segunda carta, el apóstol Pablo va a hablar de algo que es fundamental de entender y de vivir,
y es que todos los cristianos somos nuevas criaturas, transformados por el poder de Dios. Y esto, el hecho de poder nacer de nuevo, está muy ligado a nuestra aceptación de Jesucristo como Señor, o sea, como dueño, como amo de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en este tan conocido versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa novedad de vida, ese vivir de otra manera, es lo que nos hace distintos a los cristianos a cualquier otra persona religiosa, a cualquier otra persona con buenas intenciones, con una buena moral o una buena ética, lo cual realmente es de apreciar, sobre todo en este mundo tan alejado de la verdad y de los valores. Pero aún cuando reconocemos lo bueno de que alguien tenga una buena moral, una buena ética, o que se aferre a algunos principios religiosos determinados, nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que es totalmente distinto cuando somos transformados por el poder de Dios bajo el señorío de Cristo. Y la otra cosa que quisiera decir en cuanto a Cristo como Señor es que, dado que Él es Señor, se ha constituido en cabeza de la Iglesia universal. Como dice en Efesios, el capítulo 1, el versículo 22, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. Lo nombró jefe de la Iglesia. Cristo es para la Iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Y acá estamos hablando de la Iglesia universal a la que pertenecemos, de la que formamos parte, todos los que un día nos convertimos. Ya sea que vivamos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en otros países latinoamericanos, de donde provenimos algunos de nosotros, o que haya sido el caso de personas que han nacido en los otros continentes, ya sea los que estamos viviendo ahora o aquellos que han vivido en el pasado. La Iglesia Universal nos suma a todos los que, desde el que comenzó a predicarse el Evangelio, o sea, las buenas noticias de salvación, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado justamente a Cristo como Señor de nuestra vida. Pero dentro de esa Iglesia universal, dentro de esa gran familia de Dios, crecemos y servimos en una iglesia local concreta. En nuestro caso, nosotros pertenecemos a la Iglesia Evangélica Bautista de Nueva Chicago y realmente debemos brindar nuestro apoyo al programa que lleva adelante, al ministerio que lleva adelante esta querida congregación particularmente. Y así lo deben hacer los cristianos que pertenecen a otras iglesias, de manera que cada uno, haciendo lo mejor en su propia iglesia, pueda lograrse lo mejor para la Iglesia universal. Como yo les contaba en una oportunidad, había un muchacho que tocaba muy bien el piano en Costa Rica, que durante un tiempo, cuando se le preguntaba de qué iglesia sos, él decía, de la Iglesia de Cristo. Él era alguien que tocaba muy bien el piano, cantaba muy bien, era una persona de color y realmente tenía una gran fuerza, un gran espíritu de servicio, y era una persona que realmente era admirable porque tenía un gran empuje. Sin embargo, cuando ya se casó y maduró, se dio cuenta de que la cosa no era así y comenzó a congregarse en una iglesia local y llegó aún a pastorear durante un tiempo una iglesia local. Pero decíamos también que Cristo no es solamente anunciado como Señor, sino que también es anunciado por el ángel como Salvador. Y entonces decimos, con Cristo como Salvador, que nos libra de todo lo malo. En primer lugar, de la condenación
que merecíamos por todos nuestros pecados. Y acá es muy claro el versículo que se encuentra en Juan, el capítulo 3, el versículo 17. En el Evangelio según Juan, el capítulo 3, el versículo 17, nos dice, según la Nueva Versión Internacional, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Lo cual no quiere decir que lamentablemente muchos se van a condenar por rechazar a Jesucristo. Pero el enfoque de la Biblia y particularmente del evangelista Juan es positivo. Jesús no vino a condenar a nadie. La gente se condena sola cuando rechaza a Jesucristo. Y debemos orar porque cada una de estas personas allegadas a nuestro corazón, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, sean sensibles como lo fuimos nosotros un día y lo más pronto posible puedan aceptar a Jesucristo como Señor de su vida, como decíamos antes. También observamos nosotros que esta es una condenación de la que nos hemos librado los que nos hemos arrepentido. Según la traducción del lenguaje actual, Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Hace poco en el estudio que compartimos los miércoles, estábamos viendo el pasaje de Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, y recordábamos qué quiere decir la Biblia cuando habla de arrepentimiento. Y decíamos que el arrepentimiento era un dolerse ante el pecado, un quebrantamiento espiritual que nos lleva a suplicar el perdón de Dios por todo lo malo que hemos hecho y lo bueno que hemos dejado de hacer, y que nos provoca a una convicción total de cuál es el rumbo que hemos de seguir en la vida, de manera que nos detengamos, demos media vuelta y habiendo cambiado de mentalidad, habiendo cambiado de mente, cambiamos también de camino y seguimos a Cristo, que es el camino. Bueno, gracias al arrepentimiento, como lo estaba expresando acá, Hechos 5:31, nosotros nos hemos librado de la condenación, hemos sido salvados de la condenación. Esto también quiere decir que Cristo sea nuestro Salvador. Pero también la salvación implica la liberación completa por el hecho de que Cristo siempre intercede por los que nos acercamos a Dios, y esto es lo que encontramos en Hebreos, el capítulo 7, los versículos 24 y 25, que voy a leer según la versión llamada Biblia de Jerusalén. Ahí en Hebreos capítulo 7, los versículos 24 y 25, según la Biblia de Jerusalén, encontramos que dice de esta forma: posee, hablando de Jesucristo, un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Qué formidable, por eso me gustó cómo lo expresa esta versión, es lo que nos dice acá. Dice que dado de que Jesucristo tiene un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad, puede salvarnos a los que nos acercamos a Dios, a los que nos llegamos ante la presencia del tribunal de la gracia y por gracia aceptamos ser salvos. Definitivamente Él puede hacer esa obra porque, como termina diciendo el versículo, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Y aquí hay algo que nos debe llenar de gozo de manera particular en esta Navidad, en este fin de año, a pesar de la pandemia y todos los problemas que la misma ha ocasionado. Y es que no estamos solos nunca, sino que Jesucristo está
intercediendo permanentemente, constantemente por cada uno de nosotros. ¿No es cierto, queridos hermanos, que eso nos provee de una gran alegría, una gran satisfacción? Recordemos siempre esto. En el momento del dolor, ante la pérdida de un ser querido, del dolor ante una enfermedad, la enfermedad de un ser querido, ante los problemas económicos o de trabajo, ante los problemas en las relaciones con los vecinos, con compañeros de escuela, de trabajo, etcétera, etcétera, podemos estar seguros de que Jesús está acompañándonos como aquel que nos ama tanto, que está intercediendo, que está pidiendo nuestro favor constantemente ante la presencia de su Padre. Y quisiera terminar con algo que me pareció muy ilustrativo de lo que estamos compartiendo en esta oportunidad. Se cuenta de un pastor que fue a predicar en una cárcel acompañado por el hijo de un amigo. Después del mensaje, el joven, que no era cristiano, le dijo al predicador: espero que su sermón le haya hecho bien a esos criminales. Ante esto, el pastor le preguntó: ¿y a vos te hizo bien? Y el joven replicó: usted le predicó a los presos, no a mí. El pastor movió negativamente su cabeza y le dijo: yo prediqué las buenas nuevas de salvación y vos las necesitas tanto como los presos y como todos los seres humanos. ¿Y qué es cierto? ¿Qué es esto? Qué cierto es que delante de Dios todos estamos en la misma condición. Como dijo el apóstol Pablo, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que nos hace tanto bien pensar en el sentido de la Navidad como aquel acto de amor mediante el cual Dios el Hijo se hace un ser humano y está dispuesto a nacer en un establo para poder desde ahí comenzar a crecer como un niño, como un adolescente, como un joven, como un adulto, hasta que alrededor de los 30 años comenzó a predicar el reino de Dios y durante 3 años estuvo enseñando, estuvo sanando enfermos, estuvo resucitando muertos, estuvo calmando las tormentas, estuvo reproduciendo panes y peces para las multitudes. Es decir, como sintetizaba muy bien el apóstol Pedro cuando estaba en la casa de Cornelio, él anduvo haciendo bien en su estadía acá en la tierra con la humanidad y particularmente en la Palestina de aquel tiempo. Que Dios nos bendiga por eso, queridos hermanos, para que en esta oportunidad podamos nosotros una vez más gozarnos al pensar en el sentido de la Navidad, que podamos, como decía el ángel, el tener una gran satisfacción, el tener una gran alegría por las buenas noticias, o sea, por el Evangelio. Como hemos explicado muchas veces, eso es lo que significa Evangelio, la palabra Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, que nos habla de aquel que es el único que ha sido y será siempre Señor y Salvador. Que realmente el recordarlo así nos bendiga hoy, nos bendiga mañana, nos bendiga a lo largo del resto de este mes y de este año y nos prepare para un mejor 2021. Un mejor 2021 en la medida en que estemos más en el centro mismo de la voluntad de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Vamos a orar pidiendo que Dios nos fortalezca a través de asimilar bien el mensaje de su palabra. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por lo que nos has dicho a través de estos versículos que hemos leído y sobre los cuales hemos reflexionado. Damos gracias por el sentido verdadero de la Navidad que nos habla acerca de Cristo como Señor y Salvador. Haz que realmente recordemos siempre que eso es para nosotros Cristo, el Señor, el amo, el dueño, el que dirige nuestra vida, el que controla todo en nuestra vida y al mismo tiempo nuestro Salvador, aquel que nos libra del peso del pecado, de la condenación eterna y que está permanentemente intercediendo
por nosotros en cada momento de nuestra existencia. Gracias porque esto es así. Haz que siempre podamos recordarlo y vivamos siempre de acuerdo con estos principios de fe, porque te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.